Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, lunes 8 de junio del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso dólar opera esta mañana sobre niveles de 17.43 con un rango overnight y durante la sesión entre 17.39 y 17.53. En el resto del mercado, el euro dólar cotiza en 1.15 y medio, el euro peso cotiza en 20.14, el índice dólar cotiza en 99.85 unidades y criptomonedas Bitcoin cotiza en $63,561 y Ethereum cotiza en $1,686. Lo que mueve al mercado. Arrancamos la semana con un solo nombre en la cabeza del mercado y no es la geopolítica, es la inflación. El sólido reporte de empleo de la semana pasada en Estados Unidos le quitó a la Reserva Federal una de sus grandes preocupaciones y de hecho es parte de uno de sus dos mandatos, que es el pleno empleo. Bueno, le quitó la preocupación del deterioro del mercado laboral, así que la atención regresa al otro mandato, que es la parte de la inflación, y la semana viene cargada al respecto. De hecho, el martes, bueno, pues esto no es de la Reserva Federal, evidentemente es parte de Banco de México, pero se dará a conocer la inflación de México de mayo, junto con la subyacente, por supuesto en la mira por lo que significa para Banxico, aunque ya el mercado no espera ningún cambio de tasas durante 2026 y 2027. Y miércoles viene la inflación de Estados Unidos, probablemente el dato más relevante de toda la semana. Bueno, también junto, por supuesto, la inauguración del Mundial, que es el jueves. Atentos porque se está especulando que puede haber bastantes manifestaciones y movilizaciones por este tema de la inauguración del Mundial. Y el jueves tenemos también el índice, de la inflación al productor de Estados Unidos, esta que suele anticipar las presiones que después llegan, por supuesto, al consumidor. Y en el frente geopolítico, Medio Oriente volvió a encenderse. La verdad es que Irán e Israel intercambiaron ataques el fin de semana, los primeros desde el cese al fuego desde abril. El domingo Israel atacó a Líbano, Irán respondió y de ahí ataques cruzados con los hutíes de Yemen sumándose con un misil contra Israel. Así que el lunes, el día de hoy, ya hace un par de horas, Irán reportó que ya frenó sus operaciones militares, aunque advirtió que nuevos ataques al Líbano podrían escalar, por supuesto, su participación en Israel. Y Donald Trump, el buen Donald Trump, sobrio como siempre, pidió en redes sociales que ambos dejen de disparar de inmediato. Y bueno, el petróleo obviamente reaccionó en su momento, tocó el 95.5 durante la madrugada y ahorita ya está operando sobre niveles de 90.50 y bueno, pues poco a poco ha ido bajando, aunque una escalada por supuesto puede ponerle un poco más de presión al petróleo. Perspectiva técnica. Vámonos al tipo de cambio, que es donde está lo interesante para este podcast. El peso dólar toma un respiro después del golpe del viernes, cuando este par de peso dólar rompió casi al mismo tiempo los promedios móviles de 20, 50 y 100 días, 3 de un jalón en un solo día. Pero el movimiento de hoy también cuenta porque el tipo de cambio regresa justo a la zona de promedio móvil de los 100 días, alrededor de 17.44, y ese nivel se vuelve referencia para saber si el rompimiento del viernes fue el inicio de un cambio de tendencia o solo una reacción temporal al dato del empleo. Y aquí va la precisión importante. A pesar del tamaño del movimiento del viernes, no vino acompañado de volumen extraordinario, es decir, no vimos al mercado entrar con fuerza como en otros episodios de volatilidad. Por eso los rompimientos todavía necesitan otras confirmaciones, porque la del volumen pues no fue una confirmación o no está acompañando el movimiento, y estas confirmaciones pueden ser cierres diarios o incluso semanales por encima de niveles como este promedio móvil de 100 días que está en 17.44. Y el mercado rompió la resistencia, sí, pero todavía tiene que demostrar que tiene la convicción para quedarse allá arriba. Pero el lado fundamental, o sea, la parte por ejemplo de Medio Oriente, pues prácticamente casi no movió la aguja en el arranque de la semana. La verdad es que el conflicto, como ya lo he venido diciendo anteriormente, ya perdió capacidad de sorprender. El riesgo no ha desaparecido, ojo, simplemente el mercado aprendió a convivir con él mientras no haya una escalada mayor o un acuerdo que ya por fin ponga fin a este conflicto. Donde sí hubo cambios es en las tasas de interés. Después del empleo, el mercado volvió a ajustar su escenario para la Fed. Hoy nadie espera movimientos por un buen rato, bueno, entre comillas, ¿verdad? Pero en política monetaria sí es un buen rato. El primer ajuste se esperaría
en diciembre, un alza de tasas en diciembre y un posible ajuste, otro ajuste de 25 puntos base. O sea, en diciembre se espera un ajuste a la alza de 25 puntos base y el segundo ajuste se espera para mediados de 2027, igual un alza de 25 puntos base. Es decir, la política restrictiva por mucho más tiempo del que pensaban pues el mercado hace algunos meses. Y en México la foto es distinta. La encuesta de Citi muestra que la mayoría no espera movimientos relevantes en las tasas mexicanas durante 2026 y durante 2027. Eso evidentemente pega directo en el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Si las tasas allá siguen altas o subiendo por más tiempo y sube la percepción de riesgo sobre México por geopolítica o por comercio, que no hay que olvidarnos que viene lo del TEMEC, y por ahí la estrategia de seguridad de Estados Unidos, el atractivo del carry entre el peso y el dólar pues obviamente empieza a perder brillo. Y bueno, y ojo con esto porque esa misma encuesta, la encuesta de Citi, ubica el dólar para cierre de 2026 en 18 y para cierre de 2027 en 18.50. Esta encuesta, hagan de cuenta que agarran a muchos bancos, a casas de bolsa, instituciones financieras y casas de análisis y les preguntan sus expectativas y ya, pues simplemente las publican y hacen un promedio y una mediana sobre los resultados y son los que les estoy dando. No significa que esto sea una predicción de tipo de cambio, pero sí es importante conocer cuál es el sentimiento del mercado en México, es el sentimiento local, aunque les recuerdo que un porcentaje muy grande, si mal no recuerdo, más del 88% del volumen del peso dólar ni siquiera se opera en México. Así que poco o nada tal vez pueda llegar a servir esta encuesta, por lo menos en tipo de cambio, porque el tipo de cambio además es una variable muy difícil de predecir. Insisto, este tipo de encuestas pues tienen movimientos mes a mes, o sea, el próximo mes pueden tener el dólar a 19 pesos, es decir, pueden hacer ajustes, así que sí sirven como una referencia, pero no es una predicción de tipo de cambio, mucho menos debe de ser evidentemente el mandato para nuestras empresas o nuestras tesorerías. Simple y sencillamente es una referencia de cómo el mercado ahorita y además mercado local ve al tipo de cambio. Y bueno, cierro con algo que pocos están viendo también, las volatilidades implícitas. Ahí sí es lo que el mercado espera que se pueda llegar a mover el tipo de cambio en términos anuales. Pues el nodo de 6 meses ya supera el 10%, había estado por ahí del 8,5, 9, 9,20, 9,30, ya superó el 10%, evidentemente por el movimiento del viernes, y aunque la verdad es que sigue contenido, pero el aumento importa porque encarece poco a poco el costo de las coberturas. El mercado todavía no entra en pánico, pero ya empezó a reconocer que los próximos meses pueden tener más movimientos del que vimos recientemente. Fechas clave. Les recuerdo, martes, el reporte de inflación en México, miércoles, reporte de inflación en Estados Unidos, el jueves, el reporte de inflación al productor en Estados Unidos también y la inauguración del Mundial. Por favor, pongan mucha atención, tomen sus precauciones y disfruten el partido. Zonas de reacción. Les recuerdo, el pivote está en 17.44, soportes en 17.40, 17.33 y 17.25, posteriormente resistencias en 17.57 y 17.87. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberén y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos mañana. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.